Padre, te damos muchas gracias por estar presente en nuestras vidas, pero sobre todo por saberte responsable de nuestra transformación y responsable del cumplimiento de tu propósito en todo cuanto nosotros somos y hacemos. Gracias porque en ti vivimos, somos y nos movemos, porque estamos completos en Cristo. Y podemos desde esta identidad y desde esta realidad divina poder bendecirte porque nos has hecho hijos, herederos y coherederos juntamente con Jesús, nuestro hermano mayor. Gracias por hacernos parte de tu familia y porque por encima de todas las cosas estás llevándonos a la comprobación de esto en nuestras vidas diarias. Gracias por este tiempo juntos, por este ágape que nos concedes y por la verdad que tú estás hablando a nuestros corazones en lo personal y por aquello que hoy de manera grupal vas a estar hablándonos igualmente. Te bendecimos porque tu palabra es viva y eficaz. Y nos prestamos y nos disponemos a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en vísperas de muchas festividades y todos andamos con diferentes ocupaciones. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos un centro de trabajo, un lugar donde nos desenvolvemos, pero particularmente cuando se acercan las últimas semanas del año, la dinámica familiar se modifica un tanto y empezamos a ver a miembros de nuestra familia que quizá no vemos regularmente y las reuniones familiares tienden a darse y en muchas de estas reuniones, pues nosotros los que somos hijos tenemos oportunidad de brillar, de resplandecer como luz en medio de las tinieblas, pero esta tarde vamos a estar precisamente platicando acerca de las relaciones familiares. Vamos a estar hablando de esto que es bien importante porque aun cuando estamos nosotros siendo convencidos de quiénes nosotros somos en Jesús, estamos siendo convencidos de que somos hijos en nuestro diario vivir, cuando se trata de venir al asunto de las relaciones en nuestra familia, surgen una serie de bemoles que necesitamos poder traer a la mesa para escuchar verdad y recibir lo que nuestro Padre ha preparado para nosotros a fin de que podamos vivir divinamente en esta relación que establecemos con nuestros miembros directos de familia y también aquellos que son miembros lejanos, pero que guardan de todas maneras como contacto con nosotros. En esta charla vamos a estar hablando de cómo podemos ver a nuestro Padre transformar las relaciones humanas en relaciones divinas dentro del núcleo familiar. Esto es un tema que no excluye a nadie. Ninguno de nosotros puede decir que esto no le atañe, porque a ninguno de nosotros nos preguntaron si queríamos ser parte o no de la familia a la cual pertenecemos. A nadie se nos cuestionó si estábamos de acuerdo que este fuese nuestro papá y nuestra mamá biológico. Sin duda alguna, no fue así, pero nuestro Padre nos creó, nos dio vida y nos formó y estratégicamente nos ubicó dentro de un núcleo familiar y hoy podemos vernos equipados y apoderados a fin de vivir divinamente dentro de este. Esta tarde vamos a enfocarnos en escuchar lo que nuestro Padre ha provisto para ti y para mí, a fin de que no vivamos una tortura diaria con aquellos miembros de nuestra familia que quizá no han venido al conocimiento de la adopción de la cual hoy estamos participando, para que no vivamos en una relación tóxica con aquellos que aún no le han conocido y que aún no han comprendido el amor eterno con el cual son amados. Y lo que vamos a estar escuchando en su verdad, sin duda alguna, es algo bien sencillo, es bien práctico, pero al mismo tiempo muy transformador. Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida.
Y lo que Él nos comunica no es para informarnos acerca del plan que Él tiene para nosotros, sino es para apoderarnos a fin de que en nuestro día a día podamos finalmente ver el cumplimiento de todo lo que Él nos ha prometido. A nuestro Padre no le ocupa que tú y yo tengamos estas 2 semanas que faltan del 2018 como un tiempo de tranquilidad y de paz con nuestros familiares. A nuestro Padre le interesa que tú des inicio a una etapa de transformación en la relación que has establecido con tus familiares. Que toda relación humana pueda ser transformada en una relación divina. Pero ¿cómo podemos nosotros detonar este arranque? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que esto en realidad es algo que se hace tangible para nosotros? Pues vamos a estar precisamente comentando al respecto, porque tu padre está interesado en transformar tus relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, pero también con tus suegros y consuegros y cuñados, etcétera, con todo lo que tiene que ver con la familia extendida. Y a lo mejor tú al escucharme decir esto vas a decir, ah, claro, se trata de que Dios los cambie a ellos, ¿no es así? Que Dios los transforme porque quizá están en una necesidad enorme de que así suceda. Y quiero aclarar este punto. No vamos a hablar esta tarde acerca de cómo Dios puede cambiarlos a ellos. Vamos a estar escuchando, ¿verdad? En cuanto al asunto de la forma en la que tú te refieres a ellos, en la forma en la que tú estableces comunicación, en la forma en la que tú procesas lo que ellos te dicen, en la forma en la que ellos te tratan, para que esto sea algo divino, sea algo vivificante. ¿Puedes ver la diferencia? La charla que vamos esta tarde a tener no se trata de qué podemos hacer nosotros a fin de que ellos sean transformados. Por supuesto que esto le interesa a nuestro Padre. Le interesa que todos vengan al conocimiento de la adopción de la cual hoy nosotros estamos participando. Pero el enfoque de nuestra charla hoy es cómo nosotros podemos establecer una relación divina con una persona que aún no ha conocido el amor eterno que hoy nos está transformando. Se trata de ver el cumplimiento de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto no tiene letras pequeñitas, no tiene indicaciones internas en las que digan, bueno, esto no aplica para ciertas situaciones. La verdad de Dios es eterna y Él anhela que tú puedas entender que la familia en la cual tú estás ubicado y de la cual tú formas parte, hablando de manera biológica, Él intencionalmente la escogió para ti y que su compromiso contigo es hacer que todo lo que vives en medio de ese núcleo familiar trabaje para tu bien. Esta es la responsabilidad que Él ha adquirido contigo. Si tú has estado padeciendo, si tú has estado teniendo dificultades o batallando en la relación que estableces con tus familiares directos o tu familia extendida, esta sesión es para nosotros. No vamos a platicar acerca de cómo mejorar las relaciones humanas que tienes con ellos. Vamos a hablar de cómo nuestro Padre puede transformarlas. Y aquí está el meollo del asunto que establece una diferencia enorme entre escuchar una charla acerca de mejorar las relaciones humanas y ver la transformación divina que nuestro Padre puede hacer en toda relación tóxica a fin de que ésta sea vivificante. Lo contrario a vida, que es lo que nuestro Padre nos ofrece, lo contrario a vivificante, es algo tóxico y desgastante.
¿Alguna vez te has visto ahí? Eh, Tratando de establecer una relación con un hijo, con un cónyuge, en fin, y ver que el resultado, que el producto de tu trato con esa persona, por más que te has esforzado, es algo que desgasta y que deteriora y que finalmente hasta puede causar daño. Muchos de nosotros sabemos que somos hijos, pero hemos consentido estar inmersos en una relación que lejos de ser algo vivificante, es algo tóxico. Y lo que es peor, nos hemos resignado. Hemos dicho, esa persona así es. Esa persona ha sido así toda su vida. Y aunque yo soy hijo de Dios, no tengo más que aguantar vara. Todas estas cosas vamos a verlas a la luz de la verdad de Dios. Y vamos de manera práctica a poder entender cómo en la vivencia y en nuestro día a día vemos a nuestro Padre intervenir y hacernos ver que de ninguna manera Él nos está llamando a ti y a mí a aguantar algún tipo de vara en una relación en la que Él no está participando de manera directa. Él quiere que tú puedas entender que el que te ha prometido hacer que todas las cosas trabajen para tu bien es poderoso para hacer mucho más de aquello que tú le has pedido. Él es poderoso para comenzar, para completar la obra que ha iniciado contigo. Y eso incluye a tu familia. Tú no puedes cambiar este familiar. Yo tampoco puedo cambiarlo. Pero lo que sí puedes permitir que sea transformado es la toxicidad que dentro de esa relación muchas veces se produce. Lo que sí puedes ver es hacer que ver a tu padre transformar todo esto que es frustración y desgaste en vida. Y esto es algo que únicamente Él puede realizar en nosotros. En esta charla vamos a hablar de cómo podemos dar inicio a esta nueva etapa en esas relaciones familiares que establecemos. Es hermoso poder ver que nuestro papá no está interesado en que las próximas 2 semanas en las que el mundo festeja el nacimiento de Jesús y da inicio al año nuevo, todo esté en calma y todo esté en paz y puedas evitar conflictos y puedas llevar la fiesta en paz, como comúnmente se dice por ahí. Él quiere que tú puedas ver la realización de todo lo que Él te ha prometido y es el que tú seas hijo, hecho hijo, igual a tu hermano Jesús en toda la extensión de la palabra. Así que para esto vamos a escuchar al Espíritu Santo en lo que Él tiene que decirnos sobre esta situación y yo quiero que vayas conmigo a Mateo 14, porque ahí está el relato de lo que el Espíritu Santo va a estarnos aclarando con respecto a estas relaciones familiares. En Mateo 14, versículos del 13 al 21, podemos ver a Jesús frente a una multitud hambrienta y en necesidad. Jesús se encuentra en un lugar desierto y la gente está verdaderamente hambrienta. El desenlace de esta historia es la multiplicación de los panes y la alimentación de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. En medio de este escenario que muchos de nosotros ya hemos leído y ya hemos escuchado en repetidas ocasiones, vamos a poder entender cómo el Padre, sin importar el tamaño del conflicto, el tamaño de la discrepancia o del deterioro de la relación familiar, puede intervenir y hacer la diferencia. En este relato hay 3 cosas en particular que yo te voy a invitar en la que enfoquemos nuestra atención. Usualmente cuando leemos esta porción de la Escritura, nos enfocamos en el milagro en el cual solamente habían unos cuantos panes y unos cuantos peces y finalmente los recursos se multiplicaron exponencialmente. Pero yo quiero pedirte que esta tarde pongamos nuestro enfoque
en tres puntos particulares. Y el primero de ellos es que nos detengamos a ver esa multitud. Jesús estaba en un lugar desértico y miles de personas le habían seguido a pie a fin de encontrarse con él en ese lugar. Todas estas personas querían escucharle, querían oírle, pero sobre todas las cosas estaban interesados en las señales que habían escuchado que él hacía. Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a muchas personas en ese lugar. Pero es importante que nos detengamos a ver el punto específico de quiénes eran estas personas en la multitud y que no pasemos por alto el asunto, porque eran miles de personas las que estaban ahí presentes. Muchas de ellas por diferentes intereses. Algunos de ellos estaban ahí porque eran curiosos, otros porque eran seguidores de milagros, otros porque andaban buscando a ver qué sacaban de la situación. Finalmente, Jesús era alguien que había manifestado realizar una serie de milagros que no tenían explicación para muchos. Esa multitud, tú y yo podemos humanamente calificarla bajo una serie de palabras que podemos enlistar. Sin embargo, no es el asunto de nuestro interés cómo tú y yo podemos calificar a esa multitud. Vamos a ver cómo Jesús vio a toda esa muchedumbre. Y en el versículo 14 del capítulo de Mateo 14, pongamos ahí nuestro enfoque y fíjate lo que sucedió cuando Jesús vio a la multitud. Y dice así, dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué vio Jesús cuando vio a esa muchedumbre frente a él? Él no vio a la cantidad de interesados que le seguían o de personas con diferentes tipos de interés que podían andar detrás suyo. Dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ellos. Esto es, tuvo misericordia. ¿Y sabes qué es misericordia? Misericordia es la extensión del amor divino a quien no lo merece y a quien no puede retribuir por el favor recibido. Jesús vio la multitud y no vio lo que humanamente cualquiera de nosotros pudiera estar viendo. Jesús fue movido a misericordia por el Padre. Y esta misericordia solamente puede fluir del corazón de Dios hacia Jesús y hacia esa multitud. Misericordia no tiene nada que ver con lástima. Misericordia no tiene nada que ver con autolástima. Misericordia es la extensión del amor del Padre para toda aquella persona que no lo merece y que no puede retribuir por el favor o el bien recibido. Ahora, fíjate bien, si Jesús tuvo compasión por esa multitud, es que el estado y la condición en la que esa gente venía no era el más óptimo. Jesús podía ver la necesidad apremiante que había en esta gente. Él podía ver más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber notado al estar presentes en ese lugar. Y la multitud que estaba ahí estaba manifestando sin duda alguna la naturaleza humana de la cual ellos estaban participando. Esa naturaleza, imaginar que está en sus colices. La escritura dice que
Eran miles de personas las que se encontraban en ese lugar. Y Jesús, lejos de ver a alguien que venía a querer sacar provecho de él, Jesús lo que estaba viendo era su estado y su condición de esclavos. Pero por encima de todo, ¿sabes qué sucedió? Jesús tuvo compasión. Y al ver esta parte de la escritura, yo quiero que tú te detengas aquí un instante, porque finalmente nosotros estamos inmersos dentro de un núcleo familiar con características que pueden ser similares a la descripción de esta multitud frente a la cual Jesús se encontraba. Indistintamente de que tu familia tenga conocimiento o no de la adopción de la cual tú y yo estamos participando, indistintamente de que los miembros en tu familia hayan conocido a Jesús, se sepan la escritura, es más, compartan la escritura con otros, podemos vernos nosotros frente a una necesidad o frente a una multitud necesitada como Jesús lo estaba aquel día. Y tus familiares quizá puedas decir que se saben la Biblia, puedas decir que son muy devotos, pero déjame decirte que la corrupción de la letra es algo que carcome y es algo que daña los corazones. Y aunque pueden saber la verdad de Dios, no la pueden vivir. Es así como estaba la multitud en aquel lugar. Y eso fue lo que Jesús pudo ver. Y su corazón fue movido a misericordia. Ahora yo te pregunto esto a ti. ¿Qué estás viendo tú en los miembros de tu familia? ¿Qué es lo que tú estás percibiendo cuando te encuentras frente a ellos? Estás viendo personas que te han colmado el plato porque se rehúsan a recibir la adopción. Estás viendo personas que te oprimen los botones y te sacan de tus casillas vez tras vez. Estás viendo personas que se sirven con cuchara grande contigo. Estás viendo personas que solo saben buscarte cuando necesitan algo o les conviene. Jesús no vio ninguna de estas cosas, aunque muy probablemente estaban ocurriendo en los corazones de los que ahí estaban presentes. Esta multitud estaba exactamente en el mismo estado y Jesús fue movido a misericordia. Y esto no produce ningún tipo de desgaste ni de frustración, del cual nosotros a veces nos vemos atorados en este asunto porque no podemos vivir divinamente esto. Quizá digas, bueno, es que este es Jesús y Jesús sí puede hacerlo. Pero a mí me falta mucho todavía. Y aquí es donde tú precisas entender que Jesús es el compromiso y es la promesa a la cual el Padre quiere llevarte. Quiere que tú no veas a Jesús teniendo compasión por la multitud. Jesús quiere que tú participes de lo mismo. El Padre anhela que tú puedas vivir esto mismo, no con los de allá afuera, no con los que están lejanos, con aquellos que viven en tu propio hogar y que participan contigo del mismo apellido. Es en este núcleo familiar en el cual el Padre está interesado que tú puedas vivir divinamente. Y todo inicia en poder entender que la toxicidad de las relaciones familiares en realidad están en función no del mal que las otras personas hacen, sino están en función de que tú y yo podamos elegir venir a vivir y a participar de su misericordia y ver así la destrucción de este veneno y venir a la vivificación de esas relaciones divinas. Es tiempo de que podamos nosotros hacer una pausa en esta escena divina y que podamos nosotros entender que lo que hemos estado
al culpar a los miembros de nuestra familia como responsables de que una relación familiar sea tóxica, en realidad no va a detenerse si no es por una decisión personal que cada uno de nosotros necesitamos tomar en esta tarde. Si tú y yo estamos consintiendo el ver a nuestros familiares de una manera diferente a como Jesús los ve, estaremos dando pie a relaciones familiares tóxicas. Es aquí donde está el comienzo. Y que podamos parar toda excusa en la que hemos dicho, bueno, es que Jesús es la persona que puede vivir eso. Jesús puede ser movido a compasión y puede ser movido a misericordia, pero yo estoy apenas muy, 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 muy lejos de querer compararme con Él. Y en efecto, Dios no está llamándote a ti a que te compares con Jesús. Dios te está llamando a ti a que te veas en Cristo y a que veas que todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús manifiesta del Padre está ahí en la Escritura a fin de que tú puedas vivir lo mismo. Ahora, quizá tú puedas preguntarte, ¿y por qué estoy viviendo tanta decepción en las relaciones familiares? ¿Por qué por más que me esmero, por más que me esfuerzo, sigo viéndome decepcionado en estas relaciones familiares que establezco? Aquí te va la respuesta. Porque tus expectativas están ubicadas incorrectamente. La Escritura dice, en Mateo 7:16, dice, por sus frutos los conoceréis. Y también en Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si tú y yo estamos esperando que el árbol malo dé frutos buenos, estamos con una expectativa ubicada incorrectamente. El problema de las relaciones tóxicas en la familia no está en función del mal que los familiares están haciendo. El problema de la toxicidad en una relación familiar está en función de que tú y yo hemos establecido expectativas equivocadas fuera de la verdad. Por ahí hay un dicho coloquial que dice, no esperes peras del olmo, algo así dice el dicho, en el que no puede un árbol dar un fruto equivocado que no corresponde a su naturaleza. Entonces, mientras tú y yo estemos esperando gratitud de un familiar que no tiene la semilla de Dios operando en él, te vas a frustrar. Mientras tú estés esperando justicia de un familiar que no ha recibido la justicia de papá, te vas a desgastar. Mientras estés esperando amabilidad de un familiar que no sabe lo que es ser amado eternamente, te vas a cansar. La toxicidad de las relaciones es algo que el Padre está listo, dispuesto y comprometido a transformar si tú y yo así se lo permitimos. Pero ¿dónde está el botón que detona esta transformación? ¿Dónde está el inicio para que esto ocurra en mi vida? En que tú y yo podamos venir a ver a nuestros familiares como Jesús los ve. Que nosotros podamos tener no solamente esa misma perspectiva, sino podamos ser movidos a esa misma compasión. Y esto no es algo que tú y yo podemos producir. Esto no es algo que tú y yo vamos a escribir en nuestra lista de propósitos de Año Nuevo para decir, cuando inicie el año me lo voy a proponer. Esto es algo a lo que tú eres invitado a participar.
Y esto es algo a lo cual tú eres invitado a recibir. Pero es preciso que nosotros podamos entender que si nuestras expectativas con respecto a nuestros familiares están incorrectamente ubicadas, vamos a vivir frustración. Acompáñame a ver en el Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 7. Y ahí podemos leer lo siguiente. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y esa palabra esperanza es, en realidad, expectativa. Cuando nuestras expectativas con respecto a nuestros familiares están desenfocadas, están ubicadas incorrectamente, vamos a estar en un círculo vicioso de frustración, de descontento y hasta de enojo. Y es de estas cosas de las cuales el Padre quiere hacernos libres, no porque vienen las festividades de Navidad y Él esté ocupado en que te la lleves con calma. Él está interesado en hacerte libre y en que esa libertad pueda ser comunicada también en el núcleo familiar en el cual tú estás inmerso. Este salmo en realidad ha sido un ancla en mi vida y cuando dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y esta pregunta es algo que el Padre nos hace a nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando de los miembros de nuestra familia? Y el salmista da la respuesta y dice, mi esperanza, mi expectativa está en ti. Pero cada vez que esta expectativa está ubicada fuera y desconectada de la verdad de Dios, voy a verme atorado en la frustración de la cual el Padre no solamente quiere sacarme un rato, sino quiere hacerme verdaderamente libre. Cuando estamos esperando que nuestros familiares nos den aquello que solo papá puede darnos dentro de nosotros. A cada vez que estamos esperando que los que nos rodean puedan darnos amor, puedan darnos aceptación, puedan darnos una palabra de consuelo. Cuando estamos esperando que algo externo sea la fuente de la cual nosotros podamos estar viviendo, vamos a estar en este mismo plano. Y es vital que podamos esta tarde partir de entender que si queremos ver verdaderamente la transformación de la toxicidad en vivificación, partamos de este escenario al cual Jesús nos trae esta mañana. Él nos trae a ver a Jesús en este lugar desértico, frente a esta multitud hambrienta y necesitada, no con el fin de que podamos decir qué hermoso y maravilloso es nuestro hermano mayor. Y aunque en efecto así lo es para que podamos entender que nosotros podemos vivir lo mismo y podemos igualmente ser partícipes de esa compasión que solamente el Padre puede poner en nuestros corazones. Pero volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que tú estás viendo en cada uno de los miembros de tu familia? Aquí está el detonador. Aquí está el punto que da inicio a esa transformación en tus relaciones familiares. Ahora, volviendo a la escena en la que Jesús está frente a esa multitud hambrienta. Hemos leído ya anteriormente lo que sucede y sabemos que algunos de los discípulos, el encargado de la logística y el que estaba a cargo de las finanzas, vinieron a reportarle a Jesús, no hay manera de que podamos darles de comer a ese gentío. No hay recursos, no tenemos con qué. Así que despídelos y haz que se vayan a sus casas.
haz que vayan a descansar a otros lugares, pero no se queden ya en este lugar porque la hora es avanzada. Ese fue el consejo que los discípulos le dieron a Jesús en ese momento. Y sabemos que Jesús no tomó ese consejo, que lo que sucedió fue que de la boca de Jesús salieron estas palabras. Escucha muy bien lo que Jesús les dijo a los discípulos. Aquí está el segundo enfoque de esta escena que estamos viendo en la alimentación de los 5,000. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Los discípulos se fueron de espaldas frente a esa declaración, frente a esa petición, porque ellos habían dicho ya que no había posibilidad alguna de conseguir alimento para esas personas en el lugar en el que se encontraban. Los discípulos le dicen solamente contamos con unos cuantos panes y unos peces que alguien tiene como lunch o como comida. Y entonces Jesús dice, tráiganlos acá. Y lo que procede a esto es que Jesús da gracias y se multiplican los recursos exponencialmente. Ahora, esta frase que Jesús dice, denles ustedes de comer. Quizá la has leído antes y la has visto como una instrucción que Jesús dio a sus discípulos en ese estado. Pero esta tarde, para ti y para mí, estas palabras tienen una connotación divina en cuanto a la situación de las relaciones familiares. No vamos a escuchar a Jesús hablarles a los discípulos, sino Jesús hablándonos a nosotros, diciéndonos, denles ustedes de comer. Y es que Jesús está dando una instrucción a los discípulos que no es una encomienda, que no es un asunto en el que Él les da una orden que ellos tienen que ir a cumplir por su cuenta. Y esto es muy importante que nosotros podamos verlo. Cuando Jesús habla, sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras van cargadas de la provisión divina. Así que cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, Jesús no se está desentendiendo de la situación. Jesús, al hablar esas palabras, está dando toda la provisión necesaria para que esto ocurra. Así que cuando Jesús habla, Jesús se compromete. Jesús está empeñando su palabra. Jesús no está enviando a los discípulos a que hagan algo por su cuenta para que queden avergonzados. Jesús mismo está empeñando su palabra. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque el Padre no va a enviarnos a relacionarnos con nuestros familiares para que esto lo hagamos en nuestra propia cuenta, tomando aquello que Él nos ha dado y viendo cómo nosotros lo ponemos en práctica. El Padre habla y sus palabras su palabra es viva y es eficaz. Y aquí podemos ver cómo Jesús no solamente empeñó su palabra, sino que Él les dio el poder para poder hacer esto, para poder realizarlo. Les dio la estrategia. Jesús les dijo, sienten a toda esta multitud en grupos y háganlos que se recuesten sobre el lugar en el que ellos están, que descansen. Y después no solamente les dio la estrategia, sino que les dio los recursos. Y Jesús mismo dio gracias al Padre y ocurrió la multiplicación exponencial de todo aquello en ese lugar para alimentar a esa multitud. Pero lo que quiero que tú y yo podamos ver es que nada que el Padre nos habla es una encomienda o es una manda o es un asunto en el que tú y yo vamos a ver cómo le hacemos para ponerlo en práctica.
Y es vital que si vamos a hablar de relaciones familiares, entendamos que no es humanamente como esto va a proceder, que no es un asunto de que tú escuches la charla de esta tarde y entonces vayas a ver cómo tú, por tu propia cuenta, ves la transformación de esa relación o tratas por tus propios medios de que esto se ha cambiado. Jesús está diciendo a los discípulos, denles ustedes de comer. Y esta tarde nosotros que estamos aquí sentados podemos escuchar a Jesús mismo hablándonos de manera directa y personal diciendo, dales tú de comer. Fíjate, la multitud hambrienta, la multitud en extrema necesidad son los que tienes en tu casa. Y las palabras que Jesús te dirige de manera directa a ti es dales tú de comer. Y Él no se está refiriendo específicamente o particularmente a que le sirvas un plato de comida, hablando en términos físicos. Esto va mucho más allá. Jesús es el pan de vida. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde habita el pan de vida hoy? En tu interior. Por lo tanto, cuando Jesús te está diciendo, dales tú de comer, se acaban las expectativas equivocadas en las cuales yo estoy esperando que me den. Se acaban las expectativas en las que yo estoy esperando que tal familiar me haga, me llame, me busque, me diga, me trate. En realidad, quieres ver destruida la toxicidad de esa relación familiar que no ha cambiado por años. Escucha las palabras que Jesús mismo te habla a ti de manera directa y personal. Dales tú de comer. El pan de vida habita en tu interior. Y tú estás siendo invitado a participar con el Padre para que sean alimentados con ese pan y puedan ser saciados. Tú estás siendo invitado a que el Padre alimente a tus familiares contigo. Pero no es porque tú les vas a dar algo, no es porque tú les vas a proporcionar algo, sino es porque tú te vas a prestar a que el Padre realice este trabajo en tu vida. Muéstrales al pan de vida. Fíjate qué hermoso que podamos oír esto en relación a nuestra familia. Porque las expectativas desconectadas de la verdad nos tienen constantemente esperando algo de los demás. Y aquí Jesús nos dice a qué nos está invitando. Nos está llamando a participar con Él de sus obras. Tu Padre quiere alimentar a tus familiares contigo. Fíjate, no te pone como predicador. Mucha atención a esta lista, porque a lo mejor al decir, bueno, mi Padre me está diciendo, dale tú de comer. Entonces quiere decir que me pone en alguna posición de enseñar o de hacerla de predicador. Y no es así. Él no te está poniendo como el ejemplo para que ahora lo tengas como algo que te pesa. Tampoco te pone a cuidar tu testimonio para que a partir de ahora andes, ahora sí que de puntitas, no vaya a ser que algo que vean en ti los desconcierte. Escucha bien a lo que el Padre te quiere invitar cuando te dice,
dales tú de comer. Él te está invitando a que te ubiques en ser evidencia de su amor. Él te está invitando a que te ubiques en fe para creerle activamente y que veas cómo Él atrae a tus familiares con cuerdas de amor. Él te trae a su descanso. Cuando el Padre te dice, dales tú de comer, el Padre te trae a su descanso. Porque esto es algo que solamente Él puede hacer. Yo te pregunto a ti, ¿quién puede llenar y quién puede saciar la necesidad extrema en la que se encuentran los miembros de tu familia? Lo que sí te puedo decir con claridad es que esa persona no eres tú. Tú no puedes saciar, no puedes llenar y no puedes dar respuesta a la necesidad extrema de tus parientes. El pan de vida es Jesús. Y lo que Él te está hablando esta tarde es vital y es trascendente que lo puedas escuchar y lo puedas recibir. El Padre no quiere que tú continúes inmerso en una relación tóxica y mucho menos que estés resignado diciendo, así es la cosa aquí y no puede cambiar porque este familiar así ha sido siempre. Si tu familiar cambia o no cambia, no es el tema de esta tarde. Lo que el Padre nos está trayendo a ver es lo que tú y yo, como hijos suyos, podemos permitirle hacer para que la toxicidad que a nosotros nos ha estado afectando sea transformada en una experiencia de vivificación. Y aquí está este otro paso, que escuches a Jesús hablándote a ti, diciéndote, dales tú de comer. Pero esta instrucción que nos invita a su reposo y que nos trae a fe, también implica que nosotros le paremos a nuestros esfuerzos humanos. Que nosotros le pongamos un alto a nuestros intentos por convencer a nuestros familiares de que están mal y de que necesitan a Dios. El Padre nos está hablando y nos está diciendo, déjame alimentar a tu familia conmigo. Déjame que yo lo haga. Y esto implica que nosotros cesemos a nuestros esfuerzos de estar tratando de abrirle los ojos para que ellos se den cuenta de su estado de corrupción. Que nosotros dejemos de desgastarnos porque no quieren escuchar o no quieren recibir o no quieren conocer sobre la adopción que hoy estamos disfrutando. El Padre te quiere libre de todo desgaste. El Padre te quiere libre de esa carga que te has puesto tú mismo y te has echado a cuestas para que otros conozcan sobre su adopción, pero te tiene a ti desgastado. La responsabilidad y el trabajo de alimentar las multitudes es del Padre. Y Él está invitándote a ti para que contigo pueda alimentar esas multitudes. Deja de insistir a que se conecten a las charlas de humanidad transformada
y de manera insistente y recurrente estés tratando de hacerles ver que es en este lugar donde sí van a ser alimentados. Y me atrevo a decir esto porque muchos familiares están irritados por tanta insistencia de parte de nuestra para que vengan a estas charlas, porque aquí sí son alimentados. Estoy diciendo que no invites a otras personas a participar de ninguna forma. Lo que estoy compartiendo contigo esta tarde es a que ceses a los esfuerzos humanos por traer a tus familiares a que coman un pan que ellos no quieren. Sin embargo, podemos ubicarnos en esta verdad que Jesús nos habla de manera clara, personal y directa, en la cual nos dice, dales tú de comer. Y es que si tus familiares no se conectan a estas charlas, es que si tus familiares no desean escuchar sobre la adopción, ellos pueden de todas maneras ser alimentados por el Padre contigo, si tú así te dispones. Sal de ese estado de toxicidad del cual tú mismo ya te has resignado a batallar con él. Y permite que tus relaciones familiares sean transformadas y seas vivificado. Fíjate, en el enfoque humano, en el que tenemos una perspectiva humana de nuestros parientes, podemos decir, solo me buscan cuando hay esta situación. Solo quieren sacarme provecho, o siempre están al acecho, o estás pensando en aquello que te quitaron. No podemos participar con Abba de que Él alimente a estas multitudes y ser vivificados. Si nosotros continuamos todavía echándole acción a nuestros esfuerzos humanos por alimentarlos nosotros mismos. Todo esfuerzo humano va a producir resultados humanos. Y los resultados humanos causan deterioro, daño, destrucción y muerte. Es por esa razón que este segundo punto es esencial. Y es importantísimo que tú y yo podamos entender de lo que se trata. Se trata de poder entender que el responsable de alimentar a los que están en extrema necesidad es una responsabilidad del Padre. Y que solamente Jesús es el pan de vida. Pero que tú y yo podemos participar con Él de sus obras y ver cómo junto con nosotros el Padre puede alimentar a en extrema necesidad y que son parte de nuestra familia. Y por último, el siguiente punto que quiero que pongamos atención en esa escena de la alimentación de los 5,000 es que nos enfoquemos ahora en los discípulos. Los discípulos estaban presentes viendo todo esto que estaba sucediendo y al inicio ellos argumentaron. Los discípulos presentaron todos aquellos asuntos que decían no se puede. Pero quiero que podamos notar que los discípulos no se quedaron ahí. Los discípulos no se quedaron atorados con sus argumentos. Los discípulos se movieron de ese estado en el que pusieron los peros, se movieron de ahí y le dieron paso al darle permiso, al aceptar y al desear participar de lo que Jesús estaba haciendo. Los discípulos no se quedaron todo el tiempo. Jesús, ya te dijimos que no se puede, y ya te dijimos que no, y ya te dijimos que no. Los discípulos inicialmente argumentaron, pero posteriormente se prestaron. Y aquí
está el tercer punto que quiero compartir contigo esta tarde. Abba requiere de tu permiso. Y quizá tú digas, pero si Él es soberano y Él es todopoderoso, ¿cómo Él no puede venir y cambiar a mi familiar? Él es el que está mal, Él es el que está viviendo en ignorancia. Y sin duda alguna, el Padre, el Padre anhela que todos procedan al arrepentimiento. Pero la charla de esta tarde no es sobre tu pariente. La charla de esta tarde es acerca de ti y de la relación familiar que tú tienes con esa persona. Abba necesita de tu permiso. Y Abba necesita que tus argumentos, todos tus argumentos, puedan ser derribados. Todas aquellas cosas en las que tú insistes, es que esta persona, es que entiendes, que conoces, que no, tú no sabes, todas estas cosas tienen que ser traídas a fe. Y de igual manera que vemos a los discípulos moverse de un estado de argumentación a venir a un estado en el que se prestan, en el que deciden participar y recibir, es cuando ellos pueden ver el cumplimiento de todo lo que Jesús les había prometido. Entonces, aquí podemos ver que la toxicidad en las relaciones familiares no está en función del mal que las otras personas realizan, sino en la necedad en la que yo me mantengo con mis argumentos. Es que ellos son así, es que ellos no han cambiado, es que ellos siguen en lo mismo. ¿Te das cuenta? El Padre ha provisto todo para que tú puedas ser vivificado. El Padre ha provisto todo para que puedas venir a la transformación de esa relación familiar que has visto deteriorada, dañada y, ¿por qué no?, clausurada durante muchos años. El Padre está interesado en ti, que eres su hijo, pero el Padre anhela que aquellos que son parte de tu familia biológica también le conozcan. Y ellos le van a conocer por la evidencia, por la manifestación y por el amor que contigo Él quiere fluir y Él quiere darles a ellos también. Así que esta tarde no estamos hablando de cómo alguien puede prepararse para las fiestas y los festejos de Navidad y llevar la fiesta en paz, porque este es el dicho común que se dice, que lleven la fiesta en paz. En realidad el Padre anhela que tú puedas ver la realización de estas cosas en tu corazón. Esa toxicidad que has aceptado durante mucho tiempo, Él la puede remover y Él la puede transformar. Su nombre es el Todopoderoso. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí?, pregunta Él mismo. ¿Habrá alguna cosa que no pueda yo realizar? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero estos 3 puntos mencionados en esta charla son fundamentales. Primero, que puedas ser movido a misericordia y permitas que tus expectativas humanas sean removidas. Dejemos de esperar que el árbol malo dé frutos buenos.
y viceversa. El punto 2 que estuvimos viendo tiene que ver con Jesús y la instrucción en la que Él te dice, dales tú de comer. Y dejemos que el Padre realice este trabajo con nosotros, conscientes de que el pan de vida habita dentro nuestro. Y que es responsabilidad de Dios alimentar a esa multitud y saciar esa extrema necesidad. El Padre no nos está invitando a ser usados. Él nos está invitando a ser vivificados. Y que en esa vivificación, aquellos con los que compartimos y convivimos en nuestro núcleo familiar también le conozcan. Y tercero, que podamos ver a los discípulos y entender que Abba necesita de nuestro permiso para la realización de su propósito en nuestras propias vidas. Él no va a hacer nada a la fuerza. Él no va a traspasar el derecho que Él mismo te ha concedido de decidir en tu interior. Y Él espera que tú puedas elegir de manera consciente y puedas elegir de manera voluntaria el permitirle a Él realizar este trabajo contigo. De la misma forma en la que los discípulos pasaron de un estado de estar argumentando a un estado en el que decidieron participar con el Padre, de esa misma forma tú eres invitado a venir y a dejar que sea Él el que transforme aquello que está completa y totalmente fuera de tu control. Así que esto es lo que el Padre pone en mi corazón compartir con ustedes esta tarde. Muchos podemos identificarnos con situaciones familiares que no tienen remedio o que no lo han tenido hasta el día de hoy. Pero el Padre no nos está ofreciendo un remedio. Él nos está ofreciendo el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas, que es su transformación. Así que Él puede llevarte de un estado de toxicidad en las relaciones familiares a un estado de vivificación, si tú así se lo permites. Así que, pues el micrófono está abierto y yo creo que el Padre tiene un propósito por el cual nos está permitiendo platicar de esto esta tarde y que podamos recibirlo y escucharlo sin duda alguna, es porque Él quiere aclararnos esto y quiere trabajar en nuestras familias a fin de que ellos también puedan participar de su adopción. Entonces, pues el micrófono está abierto. ¿Quién quiere comentarnos al respecto? Mari, Acabo de mamá. abrir acabo de abrir el micrófono, hermana. Adelante. No. ¿El mío? ¿El de Rosa María? Sí, abrí su micrófono porque pensé que estaba hablando. Sí, nada más quería decirte que hoy te usó Dios grandemente con el Padre conmigo, porque hoy me reúno con mis hermanas que desde hace casi un año no veía por estas circunstancias. Entonces, pues hoy fue directo para mí. Gracias. Todo lo que oí. Gracias a papá y gracias. Por compartirnos, hermana, porque todos estamos en situaciones diferentes, pero al mismo tiempo muy parecidas. Porque aunque los casos no son similares, la necesidad en el fondo es la misma. Y es el hecho de ver a Dios vivificar aquello que por años puede estar tan deteriorado o dañado, o como comentamos hace un instante, clausurado. Porque hay relaciones que ya se cerraron. Sencillamente se cerraron, porque no hay vuelta de hoja. Y hoy oímos de parte de papá esto, con un propósito, y yo con ustedes. Estamos aquí todos sentados oyéndolo y hermana, no hay casualidades. Solamente hay propósitos divinos
Y esto que Él nos habla, yo creo que tiene algo muy especial para cada uno de los que estamos aquí presentes recibiéndolo. Y es hermoso saber que tenemos un papá que no está nada más ocupado en una temporada navideña tranquila, sino en una transformación de nuestras vidas y de nuestras familias. Así que muchas gracias por dejarnos saber que el Padre está hablando a su corazón de manera directa. Y pues el micrófono está abierto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quería añadir algo más, hermana? Le abrí el micrófono. No, no, todo bien, gracias. Perfecto. Magno, Adelante, ¿me Lau. escuchas? Adelante. Bueno, mira, la verdad es que tanto mi hermana Adriana está aquí, mi hermana es de educación especial y fíjate que nos acaba de hablar Dios tremendamente a las dos porque precisamente acabamos de pasar un evento ahorita hace como un par de horas. Mi hermana la mayor viene todos los domingos a desayunar con mis papás aquí, con su esposo y sus hijos. Y la verdad es, para mi hermana, un poquito un tema bien difícil, porque mi hermana la mayor es muy exigente y de repente se vuelve como hasta negativa y un poco grosera con mi mamá y con ella. Pero mi mamá y Adriana son muy prudentes, son muy cariñosas y lo pasan por alto todo eso que hace mi hermana mayor. La queremos mucho, pero sabemos ahorita, sabemos que Dios tiene un propósito también con ella, ¿no? Y, y fue antes de que yo llegara, aquí estoy con mis papás, y antes de que yo llegara, ya había acontecido una situación así, de que ellas, mi hermana y mi mamá, participan en eventos de una escuela del DIF por mi hermana. Entonces hacen eventos y se ponen muy contenta mi hermana por participar con todos ellos. Y lo cuentan, se lo estaban contando hoy ahorita en la mañana y mi hermana tuvo una negativa, mi hermana la mayor, y las empezó a regañar y las empezó a decir cosas negativas. Entonces eso hizo que mi hermana menor, Adriana, se cargara y de dolor y de, como decías hace rato, inclusive hasta dañar el corazón, ¿no? Entonces me la llevé, yo no sabía lo que me acompañó a lavar el auto y ahí me contó todo y empezó a llorar y ella llora, cuando llora es porque verdaderamente algo le duele mucho en su corazón, no sabe expresar como mucho eso de sus sentimientos y emociones y se como que se traga todo, entonces como vulgarmente decimos, ¿no? Es que hace rato dijiste la palabra, pero era como que aguantas vara, ¿no? Entonces ella pasó de todo esto y ahorita estamos entendiendo claramente lo que nuestro papá está queriendo tratar con nosotras principalmente. Ese es el trato. Entonces, cuando yo la vi llorar, pues también me gana un poco el sentimiento y en otro momento hubiera yo reaccionado a enojo y a quererle reclamar a mi hermana mayor. Sin embargo, me da tanto gusto y tanta. Se nos cerró el micrófono, Lau. A ver. Perdón. Sí. Me da tanto gusto y felicidad que mi padre haya hablado con mi hermana usándome a mí o participando yo con mi papá en el sentido de que
lo que ahorita el Espíritu Santo te mostró hablar, eso mismo le dije. Vamos a amarla con Dios, vamos a perdonarla con Dios, vamos a participar con nuestro papá y no sientas dolor, no te frustres, no nada, porque yo creo que no entiende muchas cosas, sin embargo Dios es el que hace las cosas en ella, ¿no? En su espíritu. Y de manera que ella pudiera entenderlo, solamente le dije, perdónala, ámala con Dios y deja que Dios trabaje en ella, pero sobre todo en ti, para que tú seas feliz y que nada de lo que ella pueda hacer o cualquier otra persona te afecte, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de uno, de lo que estás diciendo, prestarnos a obedecer a Dios, a prestarnos a participar con Dios y que nada de esto ya pueda ser un obstáculo para tener problemas con la familia o con las hermanas, con ella principalmente, ¿no? Porque hasta estamos frustrados de que la Navidad va a ser allá o las fechas van a ser allá en su casa y así todos con una cara de angustia y de enojo y de preocupación de que no queremos, pero ahorita Dios, qué bueno que ha hablado a nuestro corazón. Es todo lo que queremos comentar y gracias a Dios por... Pues qué hermoso el saber que no hay casualidades ni coincidencias en lo que estamos escuchando y que todo esto está cayendo como anillo al dedo, pero no es porque sea mi anillo ni sea mi dedo, sino porque es la verdad de papá que nos sirve a la mesa, conociendo perfectamente todo lo que necesitamos. Y yo creo que si podemos ubicarnos en esto que hoy estamos recibiendo, podemos venir a fe, pero también podemos venir a descanso. Sabiendo que la necesidad de esa multitud que está manifestada en nuestra familia nunca va a poder ser satisfecha, nunca va a poder ser tratada con métodos humanos. Y que solamente el Padre con nosotros, ¿verdad? Sabiéndonos participantes con el pan de vida que Jesús es, quien puede alimentar a quienes están en extrema necesidad y nosotros podemos venir a ser vivificados. Así que qué hermoso, Lau, lo que estás compartiendo, porque esto que ocurrió era como una invitación directa a la toxicidad. O sea, es como el gancho que dice, ahora, síguele, ¿no? Camínale por este caminito de toxicidad. Pero hoy estamos oyendo, papá, que nos está diciendo, no va por ahí la cosa. No va por ahí. Mi propósito contigo, que eres mi hija, contigo, que eres mi hijo, es la vivificación. Y lo que más me maravilla y lo que más me sorprende de esta invitación es que esto no está en función de que nuestro familiar quiera o no quiera recibir la adopción. Esto es divino y nos es dado a nosotros. Tú puedes ser vivificado y tú puedes vivir paz y puedes vivir su reposo y puedes venir a fe indistintamente de las decisiones que tus familiares elijan. Entonces damos gracias a Dios por lo que nos estás compartiendo, Lau, y gracias a Dios por tu hermana que hoy te acompaña, que me da muchísimo gusto verla en cámara y qué hermoso que ella pueda también hoy estar aquí con nosotros y sobre todo después de un evento que dices que se conecta tan directamente a lo que hoy estamos oyendo. Así que qué amor de nuestro Padre, tan grande, que sabe por qué, ¿no? Sabe por qué está trayendo este tema a la mesa
y nos está explicando estas cosas de manera práctica y sencilla. Así que damos muchas gracias por tu testimonio y por lo que va a ocurrir en los días subsecuentes. Así que el micrófono sigue abierto. Si alguien más quiere comentar, compartir algo, por favor no se queden con ello. Sí, Marco, adelante. No, pues qué hermosa charla. A mí también me resultó muy productivo escucharla y muy práctico, ¿no? Solamente quisiera, digamos, agregar o complementar un poquito el hecho de que cuando estamos viviendo una situación de ese tipo, es precisamente porque Dios se ha hecho un propósito con nosotros, ¿no? Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito está relacionado con Romanos 8:28, directamente relacionado. Y Él utiliza esas situaciones para llevarnos al cumplimiento de su propósito. Esa es una cosa que a mí me ha alentado en la vivencia de esta relación tóxica, como tú dices, ¿no? Y otro aspecto interesante es que Él tiene sus tiempos. Uh-huh. O sea, que pero entonces lo que has comentado junto con estos dos elementos completa todo el panorama y muchas gracias por complementar lo que me faltaba. Gracias, Gracias, Marco. Y sí, sin duda alguna, todo esto se conecta a su propósito de hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Y esto incluye todo el ambiente familiar en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Así que hoy podemos ver con mayor claridad que el Padre no es que ponga el dedo sobre la llaga, porque no es así. Él está poniendo su dedo en el propósito por el cual nos llamó. Y es hacer que nada en nuestra vida, nada, se quede sin ser transformado. Que gracias a Él que hay cosas que podemos ver hacia atrás y decir, Él nos ha cambiado en el carácter, Él nos ha cambiado en la perspectiva de vida, que Él ha tocado nuestra economía, que Él se ha dado a conocer en nuestra salud, en diferentes áreas, pero Él sigue adelante. Y nada lo va a dejar sin que entre dentro de este propósito para el cual nos llamó. Así que, pues, gracias a Dios, Marco, que el Padre también está complementando lo que Él ya te viene haciendo ver con respecto a tu familia y con respecto a lo que Él tiene dispuesto para ellos. Así que, pues, damos muchas gracias a nuestro Padre porque Él es responsable de traernos a la comprobación de todo lo que aquí hemos escuchado y de todo lo que aquí hemos recibido esta tarde. Así que pues podemos pausar aquí y dar gracias juntos. Esta es la última charla de Ágape en Vivo del 2018 y vamos a pausar por los próximos 2 domingos, reanudando sesiones el primer domingo del 2019. Así que todos estamos invitados a continuar este ágape divino dentro de nuestros propios hogares, con nuestros familiares, parientes, conocidos y vecinos, sabiendo que el Padre anhela alimentar esta multitud hambrienta con cada uno de nosotros, conscientes de quién es el pan de vida y prestándonos a la manifestación, a hacer la evidencia de ese pan divino, de ese pan de vida que es Jesús en nuestro entorno. Así que pues
podemos pausar aquí y decir, Padre, pues muchas gracias por concedernos esta oportunidad de sentarnos y escuchar a tu Espíritu Santo, hablarnos a nuestros corazones y aclararnos tantas cosas que te hemos estado preguntando y que quizá hemos visto como laberinto sin salida, Padre. Pero hoy tú nos muestras en tu verdad lo que hay en tu corazón, nos dejas ver con claridad que no nos has llamado a resignarnos, sino a prestarnos a esa transformación eterna y gloriosa en la cual tú estás invertido. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Gracias por cada uno de los miembros de su familia. Y porque en tu corazón está que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias porque esta tarde tú nos traes a un estado de fe, de descanso, en el que podemos verte a ti como el responsable de cumplir todo lo que ha prometido en la vida de aquellos que amamos, que son nuestra familia. Te damos muchas gracias porque ellos también están en tu corazón y porque por medio nuestro tú vas a poder comunicarles, servirles y amarles. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu verdad que nos hace libres y gracias porque es tu compromiso el movernos de un estado de toxicidad a un estado de vivificación en nuestras relaciones familiares. Te bendecimos y te damos gracias por la obra perfecta que tu Espíritu Santo está realizando en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues reciban todos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y estaremos reconectándonos en el 2019. Bendiciones a todos.